Todo comienza el 16 de mayo de 2167, cuando los demonios tomaron control total del territorio humano, pero dentro de todo ese caos y desesperación estaba Zichen, el último despertado de clase triple S y poseedor de la clase asesino eléctrico, pero todo pasó hace 7 años cuando varios reyes demonios aparecieron en la tierra y comenzaron a sembrar caos, sobre todo el rey demonio. Mientras Zichen estaba al borde de la muerte, el rey demonio le habló mientras se burlaba de que supuestamente Zichen era la última esperanza de la humanidad, pero por desgracia Zichen no tuvo el poder suficiente para derrotar a todos los reyes demonios. Después de burlarse, el demonio lanzaba su poder para absorber el poder de Zichen y así volverse aún más fuerte. Mientras el rey demonio absorbió el poder, Zichen comenzaba a recordar que por eso demonio, su hermana, amigos y maestro murieron. Así Zichen utilizaba la habilidad definitiva arco final de rango triple S. Mientras liberaba ese poder, el domino se preguntaba qué clase de poder era ese y por qué no se podía mover. Mientras Zichen moría, comenzaba a recordar toda su vida. Mientras se decía que si hubiese sido un poco más fuerte eso no hubiera pasado. Así cuando estaba a punto de desvanecerse un pensamiento recorría su cuerpo: si tan solo pudiera volver al pasado esto no hubiera pasado. Pero más tarde Zichen volvía a abrir los ojos mientras pensaba qué era lo que pasaba. Al ver por la ventana, Zichen veía a muchas personas vivas confundiéndolo más. Rato después Zichen aceptó que había retrocedido 10 años al pasado. Sin dar aviso, un sistema se activa y decía que el poder de la glotonería se había fusionando correctamente. Después de eso Zichen se ponía a investigar y sabía que había retrocedido 10 años al pasado y 3 años antes de que el primer rey demonio descienda. Zichen nos cuenta que el primer demonio en aparecer fue Ira y este mismo fue quien abrió la puerta que permitió que los demás demonios pudieran descender al mundo humano, que una vez los demás demonios llegaron comenzó la aniquilación de la humanidad. Zichen también pensaba que ahora que él regresó al pasado podrá derrotar a Ira y evitar que abra esa puerta hacia el infierno. También se pregunta qué es eso del poder de la glotonería y para qué sirve. Una vez abría el sistema podía ver su nombre, nivel y estadísticas. Zichen nos cuenta que solo una entre 10.000 personas pueden despertar una habilidad, y que en la universidad que él está es una universidad que solo acepta estudiantes con un gran potencial para despertar una habilidad, y que él en su vida nunca pudo despertar en sus años de universidad, que por eso fue tratado como basura. En eso una tarjeta de habilidad que le mostraba todo lo que podía hacer la habilidad de asesino eléctrico. Zichen se percataba que esta vez ha despertado su habilidad. Mucho tiempo antes de la normal, cuando se disponía a probarla, entraba su amigo Malone, quien tenía la clase bardo de rango E. Malone se sorprendía que Zichen se haya recuperado tan rápido. Zichen también se percataba que solo él puede ver el sistema. Zichen no cuenta que Malone es su amigo y compañero de cuarto, que despertó su poder estando en la universidad pero siempre fue un inútil y que cuando llegaron los demonios fue asesinado el tercer día de la catástrofe. Después de ese, Malone se lo llevaba mientras decía que mañana es el día del examen. Al ir caminando por el campus universitario, Zichen mencionaba que hacía mucho tiempo que no veía a tantas personas vivas. Esas palabras terminaban asustando a su amigo mientras pensaba qué es lo que le pasa a Zichen y por qué dice esas cosas. Zichen seguía pensando que ya perdió todo una vez, que si no hace volverá a perder todo otra vez. Nos cuentan que para subir de nivel hay que cazar monstruos y esos monstruos están en las mazamorras, pero que todas las mazamorras son monopolizadas por los grandes gremios, lo que hace imposible que un despertado sin gremio pueda subir de nivel y volverse más fuerte. Zichen nos seguía contando que el gobierno clasificó a los jugadores y monstruos en distintos rangos de mayor a menor, que tanto jugadores y monstruos se clasifican de rango S a rango E, y que la mayoría de estudiantes se encuentran en el rango E y los que logran subir de rango son los genios y los hijos de familias poderosas. Antes de que Zichen pudiera seguir pensando, un balón golpeaba a Malone, y el que lanzó el balón fue el matón de la universidad. Este mismo les decía que tenía mucho sed, que le fueran a comprar algunas bebidas. Cuando Malone se disponía a hacerlo, Zichen lo detenían. Zichen comenzaba a tener recuerdos de cómo esos matones los molestaban a él y a Malone, así llegando a la conclusión de que la maldad no solo existe en las mazmorras sino que también está en la humedad. Después de los recuerdos, Zichen les decía que son ellos los que deberían de pedirles perdón porque desde el primer día que ellos entraron a la universidad los han molestado. Al escuchar eso, Gong-Cheng activaba su poder preparado para darle una paliza a Zichen por atreverse a responderle. Sin quedarse atrás, los amigos de Gong-Cheng también activaba sus poderes. En eso Zichen pensaba que Gong-Cheng actúa así solo porque su hermano es el presidente del consejo estudiantil. Pero en sí Gong-Cheng no es nada fuerte. Así Gong-Cheng lanzaba un golpe mismo que Zichen detenía como si nada. Sin quedarse atrás, Zichen comenzaba a activar su clase de asesino eléctrico. Una vez activada, tanto su fuerza como velocidad aumentaban un 200% y un 300%. Malone, al ver que su amigo había despertado una clase, quedaba con la boca abierta. Después de esa humillada, Gong-Cheng activaba su máximo poder preparado para acabar con Zichen de un solo movimiento. Antes de poder hacer algo, Zichen ya estaba frente a él, así impactando su golpe directo a Gong-Cheng, así dejando a todos sorprendido por la gran fuerza de nuestro prota.
Cuando se volvía a levantar, Si-Chen le volvía a tomar la mano y se la torcía, así impactando otro golpe devastador, mandando a volar a Gong-Chen como si no fuera nada. Después de la pelea, Si-Chen llegaba a dos conclusiones. La primera es que puede cambiar de clase en cualquier momento como en su vida pasada, y la segunda es que aunque el sistema muestre nivel 1, él tiene el poder suficiente para derrotar a despiertos de nivel bajo. En eso Si-Chen se percata que aunque derrotó a Gong-Chen, sus estadísticas no aumentaron. Si-Chen se disponía a asesinar a Gong-Chen para aclarar algunas dudas y ver que si para subir de nivel tiene que asesinarlo. Cuando se disponía a hacerlo, pensaba que tal vez sea como en su vida pasada. Antes de que Si-Chen acabara con Gong-Chen, aparecía Lin Yu, la vicepresidenta del consejo estudiantil. Esta misma le decía a Si-Chen que debería de para que con ese castigo es suficiente y que Gong-Chen no los volverá a molestar nunca más. Si-Chen pensaba que no se imagina que el consejo estudiantil llegara tan rápido, que están desesperados por salvar a Gong-Chen. Mientras se iba, Si-Chen decía que a las personas como Gong-Chen hay que hacerles eso para que aprendan y no vuelvan a intentar molestar a ninguna persona más en su miserable vida. En una esquina, los amigos de Gong-Chen se preguntaban que cuándo fue que Si-Chen se volvió tan fuerte, que si de verdad ese es Si-Chen. Pasamos de lugar y vemos como Malon estaba contando las hazañas de Si-Chen a sus compañeros de cuarto. En eso Xiang Lon no creía nada de lo que decía Malon, alegando que si Si-Chen es tan fuerte porque nunca se defendió. En eso Xiang Xi decía que de seguro Malon se dio un golpe fuerte en la cabeza y por eso está alucinando. Xiang Lon decía que ellos cuatro están en ese cuarto porque son los más inútiles y que dentro de ese cuarto él es el más fuerte, teniendo la clase mago de núcleo. Pero Xiang Xi decía que si Si-Chen es tan fuerte, mañana sería el día porque mañana es la evaluación de rango y ahí se darán cuenta quiénes son fuertes y quiénes no. Nos pasan de escena a la mazmorra de entrenamiento de rango E. De esa mazmorra iba saliendo Gong-Yan, presidente del consejo estudiantil y hermano mayor de Gong-Chen. Gong-Chen le decía a su hermano que lo tiene que ayudar en su venganza porque Si-Chen se burló de él al golpearlo frente a todo, y ese Si-Chen no le tiene miedo ni respeto al consejo estudiantil. Gong-Yan le decía que se calmara, que él se va a encargar de todo. Pasamos a un restaurante donde la vicepresidenta le pregunta al presidente qué va a hacer con Si-Chen. Gong-Yan le responde que su hermano menor simplemente fue derrotado y humillado por Si-Chen, que eso es todo. También le pregunta qué tan fuerte es ese tal Si-Chen. A lo que ella le responde que es bastante fuerte. Pasamos de escena donde vemos a Si-Chen entrenar con 100 kilos de peso y lleva recorridos 20 kilómetros. Si-Chen nos dice que entrenar su cuerpo es importante porque el límite de un despertado es su fuerza física. Entre mejor estado físico tenga, más fuerte es su poder. En el año 2160 el rey demonio Ira salió de la mazmorra y descendió al mundo humano, y después de eso comenzó la masacre en el mundo humano, y que su única familia, su hermana, murió en sus brazos por su debilidad, y que Ira fue el mismo que abrió las puertas al infierno, así permitiendo que los demás reyes demonios invadieran la tierra, pero que en esta vida él matara a Ira, así evitando toda la catástrofe. Y que solo tiene 3 años para volverse más fuerte, porque en 3 años aparecerá Ira. Mientras seguía entrenando, Si-Chen le entraba una llamada de su hermana Si-Yun. Si-Chen le preguntaba por qué no le contestaba las llamadas, a lo que ella le decía que era porque estaba en una competencia. También le seguía diciendo que si ella gana esa competencia podrá pagar lo que deben de renta. Si-Chen pensaba que en su vida pasada él le rogó a los cielos volver al pasado y poder salvar a todos sus seres queridos. Después de terminar, Si-Chen continuaba con su entrenamiento. Si-Chen entraba a su habitación mientras pensaba que ya han pasado 8 horas desde que retrocedió en el tiempo. Se comenzaba a bañar para irse a dormir y poder recuperar fuerzas. Antes de dormir, Si-Chen pensaba de cómo podrá subir de nivel. Que las mazmorras no son una opción debido a que están monopolizadas por los gremios y que debe de encontrar otra manera. Antes de dormir se preguntaba qué función tiene el poder de la glotonería. El sistema se comenzaba a iniciar hasta que se completó la carga. Después de eso el sistema notificaba que el sistema de glotonería estaba activado. Después de eso Si-Chen aparecía en un lugar extraño, también veía una gran torre. Si-Chen se pregunta qué es ese lugar y si él no estaba dormido. En eso varios sabuesos putrefactos aparecían. Al instante Si-Chen activaba su habilidad para iniciar la pelea. Rápidamente los sabuesos se lanzaban al ataque, pero Si-Chen acababa con todos de un solo movimiento. Mientras acababa con los sabuesos, Si-Chen obtenía colmillos de sabuesos como recompensa. Mientras obtenía experiencia, Si-Chen pensaba que acabar con monstruos de rango E es pan comido para él. Después de toda esa experiencia, Si-Chen subía de nivel y consecutivamente sus estadísticas aumentaron en 5 puntos, así poniéndolo aún más feliz por haber obtenido una mazmorra para él solo. Pero la felicidad no duró mucho porque aparecía el jefe rey sabuesos putrefactos. Pero antes de que pudiera hacer algo, Si-Chen eliminaba al jefe, así obteniendo 320 puntos de experiencia. Y volvía a subir de nivel y también volvían a aumentar sus estadísticas. En eso el sistema le daba la opción de devorar al jefe. Al levantar la mano, Si-Chen comenzaba a devorar el cuerpo del jefe. Después de terminar, el sistema notificaba que la devoración se había completado y obtenía los poderes del jefe, cosa que sorprendía a Si-Chen, que ahora posee el poder del jefe sabueso.
En eso Si-Chen recordaba que ese poder es el mismo poder que tenía el rey demonio de la avaricia, cosa que dejaba muy sorprendido a Si-Chen porque ahora posee el poder del rey demonio de la avaricia. Las clases tienen rangos de poder por naturaleza, y es una ley inalterable que cada persona solo puede poseer una clase. Pero ahora Si-Chen posee 2 cartas de habilidades, así dándose cuenta que con ese poder puede tener clases infinitas y volverse aún más poderoso, también se pregunta qué será esa torre de atrás. Así Si-Chen sentía una gran presión, y era debido a un jefe aún más poderoso que le decía que lo estaba esperando. Si-Chen pensaba que en su vida pasada él casi muere intentando alcanzar el rango S, pero ahora el poder de él es de rango D y no le puede hacer frente a ese monstruo que apareció. Sabiendo que es de rango S debe de buscar otra manera de escapar porque la diferencia de poder entre él y ese monstruo es demasiado grande. Mientras intercambiaban golpes Si-Chen se daba cuenta que ese monstruo está evitando golpearlo en puntos vitales y solo está jugando con él. Ese monstruo le ofrece trabajar junto con él y custodiar esa torre y morir. Si-Chen responde que prefiere morir antes de quedarse ahí. Sin darse cuenta Si-Chen recibía un ataque sin poder tener oportunidad de esquivar. Si-Chen no se percató en qué momento fue cortado así de grave. Ese monstruo le decía que lo ha dejado vivir solo porque es el único en poder llegar hasta ahí. Rápidamente el jefe aumenta su fuerza y resistencia mientras desprendía una gran cantidad de energía. Si-Chen se lanzaba a matar y el jefe lanzaba su ataque. Si-Chen analizaba que cada vez que el jefe lanza un tajo, tiene un retraso de 0.4 segundos antes del ataque. Que con esa apertura él puede aprovechar ese instante para observar el ángulo de su muñeca y saber cuál va a ser su próximo ataque y poderlo esquivar. Y lo más importante es que después de cada ataque el jefe tiene una pausa de 0.2 segundos, y con esa pausa él puede apuntar a un punto vital. Así usaba el ataque hoja eléctrica que cuando se ataque en un punto vital causa parálisis. Una vez el jefe está paralizado Si-Chen activa destello divino y corría así la única fuente de luz había en ese lugar. Pero todo fue una trampa del jefe. Este mismo le decía que esa luz fue una ilusión que él mismo puso, pero también lo felicitaba por haber encontrado una falla en su espacio dimensional. Así ese jefe se presentaba como Raksasa del Purgatorio, con la clase guerrero astral y de rango S. Si-Chen al ver la apariencia del jefe quedaba sorprendido porque es la misma apariencia que tenía el rey demonio de la avaricia. Si-Chen explicaba que durante la batalla en su vida pasada contra el demonio de la avaricia ese mismo cambiaba de clases durante la batalla y esa misma habilidad era lo que volvía extremadamente poderoso al demonio de la avaricia, y que su última transformación es la misma que tiene el monstruo con el que está peleando. Si-Chen seguía pensando que él ahora posee el mismo poder del demonio de la avaricia. También Si-Chen tenía la duda que si ese lugar es su propio mundo interior y algo parecido. El demonio felicitaba a nuestro prota porque aparte de ser fuerte él muy inteligente y que por eso Si-Chen es digno de obtener ese lugar como recompensa. Luego el demonio le entregaba la llave del espacio-tiempo de rango triple S. Siendo la única llave capaz de abrir las puertas de la torre demoníaca, el demonio le contaba que Avaricia devoró incontables demonios y los poderes de esos demonios se encuentran sellados en esa torre, que si quiere volverse aún más fuerte y poder salvar a la humanidad debe de devorar todos los poderes que están en esa torre. Ese demonio le seguía contando a Si-Chen que entre los demonios existe el bien y el mal, y que los reyes demonio masacraron a todo el clan del demonio Raksasa que por eso él lo está ayudando a volverse aún más fuerte. El demonio Raksasa le decía a Si-Chen que todas las respuestas están en la torre así que si las quiere tendrá que subir la torre. Mientras Raksasa se desvanecía le decía a Si-Chen que absorbiera su poder. Antes de morir le advertía que los demonios de la torre no serán considerados como él así que debe de cuidarse y cumplir la venganza de ambos. Después de eso Si-Chen comenzaba a devorar al demonio Raksasa. Una vez devorado Si-Chen alcanzaba el nivel 10 y obtenía las 2 espadas de Raksasa. Luego el sistema le notificaba que había completado la devoración y obtenía la carta de habilidad Raksasa del Purgatorio. Esa nueva habilidad le otorgaba 2 habilidades. La primera era retorno al vacío que le permitía absorber la vitalidad y convertirlo en su propio poder. La segunda era triple calamidad que le permitía manipular la gravedad para atacar en 3 formas distintas. Llega la mañana y Si-Chen se despertaba mientras se preguntaba si lo que vivió fue un sueño o si fue real, pero al ver su sistema se daba cuenta que todo era verdad. Después de eso su compañero de cuarto le llamaba la atención mientras le decía que se alistara que es hora del examen de evaluación. Mientras caminaban Xiang Lon hablaba que los rangos se dividen en 3 grados, inferior, medio y superior, que aunque ellos son de rango E él es de grado medio y ellos de grado inferior así que él es el más fuerte de ese dormitorio. Mientras el otro hablaba Malon le decía a Si-Chen que él debe de demostrarles lo fuerte que es. Así llegaban al patio de la universidad donde se estará realizando la evaluación de rango. En eso los amigos de Gong Chen veían a Si-Chen y le hacían una reverencia por miedo. Una vez se iban dejaban sorprendido a los compañeros de cuarto de Si-Chen. Después de eso aparecía Qian Di, ejecutiva del consejo estudiantil. Qian Di comenzaba a menospreciar a Si-Chen mientras le preguntaban si sabía el Gong Chen es el hermano menor de Gong Ting.
En eso Qian Di se comenzaba a alterar y antes de poder hacer algo aparecía el presidente estudiantil mencionado que ya había investigado todo y el culpable entre la pelea de Gong Cheng y Zichen fue Gong Cheng, así que dejaran ese tema ahí. Pasamos de escena y vemos que ya está dando inicio la evaluación de rangos y el líder encargado de la evaluación anunciaba que las pruebas se realizara conforme llamen a sus nombres. A lo lejos vemos que habían 2 personas observando la evaluación de rangos de ese día. Una hora después llamaban a Xiangsu, nos explican que la evaluación de rangos se realiza individualmente dentro de una mazmorra especial. Dentro de esa mazmorra se encuentra el núcleo demoníaco que posee la habilidad de absorber la energía y calcular su poder. En eso Xiangsu liberaba toda su energía esperando obtener un mejor rango. Después de eso en la pantalla mostraba que Xiangsu tiene un rango E medio y un potencial de rango C. Zichen nos explica que esa máquina no solo puede medir el rango actual sino también puede medir el potencial máximo, o sea puede medir cuál será el rango máximo del profesional. Una vez salía de la prueba sus amigos lo intentaban consolar, los científicos mencionaban que en esa universidad hay mucho talento, rato después llamaban a Gong Cheng el presidente estudiantil. Una vez dentro Gong Cheng pensaba que debe de usar un poco de poder para causar una gran impresión y volverse el mejor estudiante de ese año. Después de eso aparecía que Gong Cheng tenía un rango de superior y un potencial de rango S. Las personas al ver eso quedaban con la boca abierta del gran poder del presidente estudiantil. Luego de ver los resultados los científicos hablaban de que deben de reportar esa noticia a los superiores. Mientras salía de la evaluación todos los demás estudiantes lo aclamaban con un genio. Pasando de escena veíamos a Yuanlong, el rector de esa universidad. Yuanlong mencionaba que ese año hay muchos talentos mientras le preguntaban a la vicepresidenta si ella vino a ver la evaluación del presidente estudiantil. Ella le dice que no, que vino a ver a otro estudiante. Luego llamaban a Zichen para que realizara la evaluación. Así Zichen entraba a realizar la evaluación. Una vez dentro Zichen se preparaba para probar sus poderes y ver cuánto ha mejorado. Zichen pensaba que si un despierto quiere mejor su futuro la única manera es lograr entrar a un gremio de alto nivel, y para lograr eso debe de ser sobresaliente en el examen práctico. Entre mejor será su futuro. El único inconveniente es que para realizar el examen debes de tener un equipo de 10 personas, los mejores de cada equipo serán los que sean reclutados por el gremio imperial, el mejor del país, haciendo que la competencia sea aún más difícil porque todos los participantes quieren destacar, y que el examen de evaluación no solo es para ver sus rangos sino que es para ver el potencial de los estudiantes y así formar equipos de los mejores y poder sobresalir en el examen práctico. Las personas se comenzaban a ir del lugar al no ver nada interesante en la prueba de Zichen. Qian Di no dejaba pasar la oportunidad y se burlaba tanto de Zichen como de sus amigos alegando que era pura basura, que ese año nadie estaba al nivel del Gong Cheng. Rato más tarde la pantalla mostraba que Zichen tenía un rango D. Al ver eso todos estallaban de la sorpresa al ver esa noticia. Dentro de la mazmorra de evaluación el núcleo demoníaco detectó una falla y le pedía a Zichen que volviera a realizar la prueba. Zichen estaba sorprendido porque consiguió un rango de superior solo usando su fuerza bruta sin necesidad de usar sus poderes. Para seguir probando Zichen cambiaba de clase a la del rey sabuesos putrefactos. Luego de usar el poder del rey sabueso su rango pasaba de superior a rango C medio, lo que provocaba la sorpresa de todos nuevamente, incluida la del presidente estudiantil Gong Ting. El núcleo demoníaco volvía a detectar una falla y le volvía a pedir a Zichen que volviera a realizar la evaluación. Así para concluir la evaluación Zichen activaba su clase de Raksasa del purgatorio, su clase más fuerte. Seguidamente el cielo se tornaba de un color violeta, cosa que dejaba a todos sorprendidos. La pantalla comenzaba a mostrar un potencial de rango S, dejando sorprendidos a los científicos que decía que ha nacido otro genio, pero de era una sola, sino que después mostraba un potencial triple S. Luego de todo eso las pantallas explotaban y los científicos corrían a ver si Zichen se encontraba bien. Al entrar a la mazmorra de evaluación veían al núcleo demoníaco muerto y a Zichen intacto. Luego de eso el sistema le decía que la devoración se había completado y obtenido el núcleo demoníaco exquisito de grado A, que le permitía ver el rango de fuerza de todos en un radio de 100 metros y también le podía avisar si había una amenaza cerca. Una vez salía de la mazmorra Zichen activaba su nueva habilidad y veía los rangos de todos a su alrededor. Al ver a Gong Ting mostraba que tenía un rango C medio y se daba cuenta que él también ocultó su poder. Al salir de la evaluación todos sus amigos lo comenzaban a alabar diciéndole que era un genio y cosas así. Qian Di llegaba a insultar a Zichen pero este mismo ya estaba a punto de mandarlo al lobby. Antes de que Zichen acabara con Qian Di, Gong Ting aparecía y mandaba a su perro a otro lugar para que dejara de molestar. El presidente estudiantil le pedía a Zichen que se uniera a su equipo y así ser los mejores de ese año y para poder participar en el examen de graduación. Qian Di se ponía nervioso al ver que Gong Cheng quería reclutar a Zichen. Tocándole el hombro le daba la bienvenida al grupo. Quitándole la mano de su hombro Zichen alegaba que se negaba a unirse al grupo, impactando así a ambos que no se esperaban esas palabras.
Mientras Qian Di intentaba convencer a Chen de unirse al grupo del presidente estudiantil, Chen solo se daba la cuenta y le decía que hacía demasiado ruido y que no lo volviera a molestar. Mientras se iba del lugar, los demás estudiantes comenzaban a murmurar sobre el rechazo que sufrió Gongchen y que de seguro Chen quiere obtener el primer lugar él solo. Después de ese rechazo, Gongchen mantenía la calma alegando de que Chen tiene sus propios planes. El director de la universidad se quedaba triste al ver que Chen no se unió al equipo de Gongchen, que hubiera sido divertido ver que los dos genios hicieran equipo. La vicepresidenta lo contradecía diciéndole que es mejor así, que Gongchen nació en cuna de oro y nunca había sufrido un rechazo como el de hoy, y no se quedara con los brazos cruzados, que el examen práctico de ese año será aún más divertido. Yo no dejaré que me quiten el primer lugar, dijo Gongting declarándole la guerra a Chen. Qian Di le preguntaba si querían que le dieran cuello a Chen, pero el presidente lo detenía preguntándole si es que él lo ve como una persona muy rencorosa. 10 minutos pasaban y le daban la noticia que Chen ya no se encontraba en la universidad, que nadie sabe a dónde se fue, cosa que emocionaba mucho a Qian Di porque ahora no importa que le pase a Chen porque está fuera de la universidad. Sí. Chen nos cuenta que en su anterior un equipo de élite se encontraron con una mazmorra en las profundidades de Sengel. Después de eso ocurrió una gran tragedia, debido a que en esa mazmorra estaba Ira. Una vez Ira salió al mundo, comenzó la aniquilación total de la humanidad, pero para poder destruir a Ira él diseña un plan, pero para poner en marcha su plan él necesita grandes cantidades de dinero. Así Chen llegaba al mercado de monstruos de Mithril, que estaba afiliado al gremio de Mithril, y en un futuro este gremio será el centro de suministro más grande del país, y para un despertado lo más importante son sus armas, y ese lugar es perfecto para encontrar armas de alta calidad. Luego de esa explicación, Chen se disponía a vender todos los artículos que consiguió al derrotar a los sabuesos putrefactos. El tasador despreciaba los colmillos de los sabuesos por ser de rango E, pero la ayudante era la que, si veía su verdadero valor, el tasador terminaba menospreciado a Chen alegando que por sus manos solo pasan artículos de grado D o superior, que artículos de tan baja calidad como los que le acaba de dar Chen no los acepta. Así el tasador dejaba a cargo a Xiaoli diciéndole que lo hiciera bien, que cuenta con ella. Después de eso le entregaban el dinero correspondiente y le preguntaba si quería vender algo más. Chen también sacaba la espada del demonio Raksasa. Una vez Xiaoli veía la espada quedaba sorprendida porque era de un alto rango. El tasador al volver negaba que esa arma era de rango A, tratando de volver a menospreciar a Chen. En eso aparecía el jefe alegando que esa arma es de rango S. Una vez decía eso, tomaba las manos de Chen dándole la bienvenida al nuevo cliente VIP, y se lo llevaba a una sala privada para poder vender el artículo con más comodidad. Chen le daba gusto que apareciera en sí. Este mismo el dueño del mercado de monstruos de Mithril. Ya dentro de la sala VIP, si le preguntaba a Chen que qué pensaba hacer con ese artículo, este mismo pedía 1 millón por la espada. Al escuchar eso, comenzaba a explicarle que 1 millón es lo que cuestan los artículos de rango A, que los de rango S cuentan decenas de millones. Chen decía que quiere usar esa espada como un aval para un préstamo de 1 millón y que pagara todo dentro de un mes. Un aval es una garantía que garantiza el cumplimiento de una obligación o deuda. Si al escuchar lo que quería hacer Chen se pregunta si esas ideas las puede tener un universitario. Si se daba cuenta que Chen no quiere vender el ama, solo quiere dinero, así preguntándose aún más confundido que si acaso será hijo de un magnate o un genio. Mientras seguían hablando le pedían a Xiaoli que saliera un momento, comenzaba a decirle que si mal no recuerda Chen estudia en la Universidad Nacional de Despiertos, y que dentro de un mes es el examen práctico y casualmente el premio es de 1 millón, mismo monto que Chen quiere, y para rematar las fechas coinciden exactamente con el día del examen y el día que va a pagar el préstamo. Y ya más serio decía que se atrevía a adivinar que Chen está completamente seguro de ganar el premio del examen práctico. Seguía diciendo que para que Chen venga a hacer eso significa que necesita el don de manera desesperada, y que siendo ese el caso él le dará 1.5 millones en efectivo en ese mismo momento con una tasa cero de intereses, que lo vea como un gesto de amistad. Chen quedaba sorprendido que con un poco de información deduciera toda su vida. Más tarde Chen terminaba de hacer el contrato de energía mágica. Una vez el contrato estaba hecho, se le transferían los 1.5 millones a su cuenta bancaria. Antes de irse preguntaba que qué arma usará en el examen práctico, ya que ha dejado su arma como garantía, así sacando la otra espada que tenía, dejando a todos sorprendidos porque tiene 2 armas de iguales de rango S. Después de eso Chen llegaba a la terminal de autobuses de Kanchang, mientras pensaba que en su vida pasada el dinero fue su mayor problema, que después de graduarse él aún no había despertado, así que ningún gremio lo quiso. Él tuvo que trabajar en muchos empleos diferentes solo para poder pagar el alquiler, que por su falta de dinero su hermana renunció a ir a la universidad que tanto ella quiso ir. Luego de un momento llegaba Siyun mientras ella le preguntaba que por qué está tan distraída, que si es debido al trabajo, así abrazándola luego de volverla a ver después de 7 años. Después de ese abrazo ella le preguntaba que por qué la abraza tan fuerte, que si acaso la quiere asfixiar. Mientras si iban, Chen prometía que en esta vida no va a permitir que su hermana vuelva a sufrir. Así nos pasaban de
Escena donde veíamos que Qian se estaba preparando para atacar a Zichen, mientras pensaba que esta vez Zichen va a sentir las consecuencias de meterse con él. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. También pido disculpas por las faltas de ortografía y por la tardanza en subir otro video. También voy a estar más activo para traerles más contenido y ir mejorando en el proceso. También me ayudarían mucho si comentan y le dan like al video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video y feliz año.